tengo la suerte no solo de leer, sino también de conversar regularmente con Juan de la Puente, quien nos visita esta noche, porque lo que vivimos, Juan, es un momento extraordinario, como lo estábamos conversando fuera de cámaras, y es extraordinario, pero no cesa de ser extraordinario. En tu perspectiva, ¿hacia dónde vamos en términos, primero, inmediatos? Es una crisis sin salidas. Probablemente sea una crisis con desenlaces de corto plazo. El referéndum, lo que ha pasado hoy día en el Congreso, la renuncia o alejamiento del presidente del Congreso, la prisión de Keiko Fujimori, la fuga de tal o cual. Pero digamos, sigue siendo una crisis muy larga. Si John Reed viviera en el Perú, probablemente no escribiría los 10 días que estremecieron al mundo, en alusión a lo que vivimos entre el 3 y 13 de octubre, sino los 10 días que no estremecieron al Perú, porque si bien es cierto, vivimos por lo menos una sucesión de 10 hechos muy duros, pequeños terremotos o medianos terremotos, el sistema, digamos, ha resistido. Esa es una buena noticia. La democracia resiste. No sé, porque me parece que tan importante como los problemas que hoy estamos viviendo, es la pregunta sobre por qué no estamos produciendo grandes cambios. Porque en este contexto daría la impresión que, siendo muy importante el referéndum, ya no tiene la importancia de hace 2 meses. Eso, o sea, es bueno que votemos y vamos con todo al 9 de diciembre, es una gran realización, pero es muy probable que esta crisis no tenga en el referéndum el gran desenlace, si no sea un hito, ¿no? Pero también porque, y tú dices desde hace ya un buen tiempo efectivamente que esta crisis va a seguir, lo dices desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski o incluso antes, o sea, esto no acaba aquí y evidentemente no está acabando ahí, pero a lo que iba es que el referéndum iba tomando la forma de alguna manera de un plebiscito, de una consulta popular, casi sobre este Congreso, ¿no? Casi, no iba, y ya nos habíamos incluso resignado a que las reformas no fueran de fondo, porque el ejercicio político iba sobre todo hacia, vamos a decirlo así, castigar al Congreso actual. Pero ¿qué más castigado puede estar también? O sea, sí, estás entrando en una situación de debilidad que ese objetivo del referéndum ya no parece pues, ser muy claro, ¿no? Porque sí, es cierto, la disputa entre el presidente, entre el Ejecutivo y el Congreso ya rápidamente ha sido saldada en favor del presidente, que es además un presidente muy fuerte. Es tan fuerte el presidente que su oposición a la cuarta reforma sobre bicameralidad ha hecho que en una semana la reforma bajase, el apoyo bajase 18 puntos. Él es la voz cantante. Es una voz importante, decisiva. Y el Congreso es un Congreso que, además de tener dificultades hacia afuera, ahora no solo tiene dificultades hacia adentro, sino al interior de la bancada mayoritaria. De modo que hoy, digamos que esta crisis, lo que hoy día está a la espera, es de una gran promesa. Porque si nosotros estuviéramos en dictadura, la gran promesa de la crisis es vamos a la democracia. Si tuviésemos una crisis económica fuerte, la gran promesa es salgamos de la crisis, hagamos un ajuste, un modelo heterodoxo, ortodoxo, etcétera. ¿No? Pero entonces esta es una crisis donde tengo la impresión que, siendo importante el mensaje de la reforma, yo he trabajado los temas de la reforma los últimos 10 años, siendo importante, parecería que no es lo suficiente. ¿Está desperdiciando el presidente una oportunidad de asumir un liderazgo que vaya a reformas de verdad? Porque todo el mundo pues dice, bueno, estás dejando de lado el tema de la bicameralidad cuando realmente eso era bastante importante, estás aplicando el asunto de la no reelección que que a ti no te hace muy contento, no estás, porque sabemos, lo conversábamos esta mañana con el presidente del Tribunal Constitucional, de paso, el tema de la no reelección como norma no es necesariamente beneficioso. ¿Estamos haciendo un referéndum para los titulares, para el momento? Esto es importante lo que dices, porque nosotros hemos tenido una voz audaz del presidente en julio, en el mensaje presidencial, ha marcado la agenda, un vizcarrazo, digamos, y yo creo que estamos a la espera de un segundo vizcarrazo. Es decir, estamos a la espera de una promesa que le dé un horizonte a esta crisis y que no tenga estos desenlaces de muy corto plazo, desenlaces cortos. Y tengo la impresión que el referéndum es un punto de partida, no es ya un punto de llegada como parecía ser hace 2 meses. Y además porque hay muchas cosas más por discutir, en el sentido que se necesitan muchas más reformas. Claro, lo que pasa es que ese paquete de reformas no depende solo del presidente. Y este ajuste de cuentas anticorrupción no depende solo del presidente. En lo que corresponde al Ejecutivo, claro, pero tenemos procesos judiciales. La extradición es una cosa que ahora depende más de cómo armar el cuadernillo. Y el asunto de los investigados
que son Humala, Heredia, Keiko Fujimori Alejandro Toledo, depende en gran medida de lo que haga el Poder Judicial. Entonces, de algún modo está atrapada la lucha anticorrupción para que se convierta en esta enorme promesa. Pero yo diría, a esta crisis le falta una gran promesa unificadora. Y digo esto, hago énfasis en esto, porque en las últimas horas lo que hemos escuchado es, no, que no haya confrontación, vamos a la concertación. Sería terrible. No digo porque no necesitemos concertación. Claro, necesitamos concertación y diálogo, pero necesitamos una idea unificadora, porque si la concertación va a significar que no se sigan pegando, no se sigan peleando, entonces no estamos resolviendo nada. Entonces, en ese sentido, la utilidad de la voz del presidente probablemente conduzca a que se le demande un segundo gran pronunciamiento que haga que esta crisis pase el horizonte de diciembre para convertirse en una promesa democrática. Ese segundo gran pronunciamiento para algunos podría ser, sé que no es de ninguna manera lo deseable, pero para algunos podría ser el cierre del Congreso, ¿no? Un Congreso que ya está con la lengua afuera. No sabemos lo que va a pasar el miércoles, ¿no? Si la lideresa de la oposición termina con detención preventiva, que sin duda pues sería un golpe durísimo, claro. Y un presidente del Parlamento que toma distancia de su propia bancada y esta amenaza de balcanización dentro de la propia, de la propia bancada fujimorista. ¿Qué puede pasar en esa situación? Es decir, ese Congreso no va a reformar nada tampoco, si es que está, o sí podría ser una oportunidad para concertar esas. Depende, porque yo creo que la única manera de disolver el Congreso es constitucionalmente hoy día, que es con el asunto de las censuras, 2 censuras o negativas de confianza, que al parecer no va a pasar. Pero junto a eso tenemos más preguntas todavía, ¿no? Menos certezas, más preguntas. La primera pregunta es, ¿con este Congreso vamos a llegar al 2021? Es decir, ¿este Congreso tiene el aliento hacia el 2021? Algunos empiezan a decir que no. Claro, entonces se pueden empezar a barajar algunos pactos, medidas, ¿no? Claro, ningún Congreso va a levantar la mano y le va a decir, ciérreme, presidente. Pero es evidente que una primera discusión es si es que este Congreso va a llegar al 2021. La segunda pregunta, que tiene que ver con la crisis en Fuerza Popular, es que si es que estamos frente a una crisis muy profunda de Fuerza Popular, de hecho, hay una disminución de la adhesión a este partido. No me refiero al fujimorismo como movimiento, sino a Fuerza Popular como partido. ¿Quién va a llenar ese vacío? ¿Haya o no hay elecciones? Porque este grupo político obtuvo 40% de votos en la primera vuelta electoral. Y entonces es un volumen muy importante en el sistema político para preguntarse si su ausencia será llenada con fuerzas más dialogantes, de más cooperación, fuerzas más radicales. Esa es una segunda pregunta. ¿El temor al radicalismo es un temor fundado? No necesariamente, porque hay países donde la destrucción de un, entre comillas, enemigo común, ¿no?, ha empoderado a fuerzas centristas, más cooperadoras, pero también a fuerzas complicadas. ¿Algo nos dice la elección municipal y regional? Sí, ¿O no nos dice sí, porque nada? en la elección municipal, por lo menos en el caso de Lima, no hay un precursor, hay 2 precursores. Porque en la elección de Lima, el señor Muñoz obtuvo en 10 días, cosechó 1,5 millones de votos. Pero el señor Urresti cosechó casi 1 millón. Claro, ganó Muñoz, pero no solo es importante la épica con la que se construye la candidatura victoriosa de Muñoz, sino también la épica con la que se construye la otra candidatura, que si bien es cierto obtiene menos votos, ambos parten casi de la nada. Hay un apetito, una demanda electoral centrista, pero también otra radical. Sí, y mucho depende también del sentido de la promesa. Es curioso, pero las cifras de la seguridad ciudadana están a la baja, pero no aparece como un tema de fondo en la crisis, porque la gente está, digamos, muy indignada con el asunto de la corrupción. Ahora, la pregunta es, si es que este Congreso, aunque no se disuelva constitucionalmente, se diluye políticamente, entonces, digamos, la confrontación del Ejecutivo, que era el Congreso, también desaparece como visión y probablemente mucha gente ya no se fije en el Congreso y empiece a exigirle al presidente Vizcarra y al gobierno algunas otras realizaciones que hoy no se las exige porque hay una polarización y hay una confrontación de 2 poderes. ¿Con quién pacta Vizcarra en una situación como esta? Bueno, Vizcarra tiene un pacto plebiscitario con la gente. Yo diría que este no es un momento constituyente, es un momento plebiscitario. El presidente ha sacado de la manga 4 reformas, las ha impuesto, votaremos por eso, probablemente no sea lo suficiente, y tiene un diálogo directo con la gente. No tiene a través de partidos, no tiene a través de organizaciones, de la sociedad civil, ni siquiera a través de los medios. Es una relación directa.
Ahora, esa relación vamos a ver si se mantiene. Ese entusiasmo se puede diluir después del 9 de Sí, diciembre. en realidad por experiencia propia, lo que he estudiado en los últimos años, yo creo que la popularidad ideal de un presidente es 50%. ¿Por qué? Porque si tú tienes más que defender también. Y en un país donde las popularidades caen estrepitosamente, y yo me preocuparía cuando un presidente tiene más del 60%, porque va a tener que hacer mucho más para defender esa aprobación. Entonces, yo diría, hoy día, probablemente casi en términos de ironía, Vizcarra tiene demasiada popularidad, demasiada aprobación. Y yo creo que es justo en el sentido que él ha jugado un papel clave en esta etapa, ¿no? Ha cometido probablemente algunos errores, y yo creo que en general se ha conducido bien. Pero cuando desaparezca la gran contradicción del gobierno, que es el Congreso, se diluya, porque hay que pensar que el Congreso de repente no se disuelve, pero se diluye políticamente, entonces aparecerá frente a los ojos de la gente un presidente que ya no tiene competencias, no tiene quien le serruche el piso desde el Congreso, y entonces sí le podrá exigir más cosas. Y cuya responsabilidad política será sentar una agenda de fondo, que por lo menos involucre y comprometa a la población. Yo lo deseo, por eso digo, a mí me parece que esta es una crisis extraña, porque es una crisis que no tiene salida, tiene desenlaces de muy corto plazo, muy pequeños. Los actores políticos juegan en la cancha por cosas muy pequeñas. Estamos a la espera de una gran promesa política. La democracia se construye con grandes promesas. Y digamos, yo no he visto una crisis política en América Latina y en el Perú que no tenga promesas. Es una cosa muy extraña, que probablemente tenga que ver con la naturaleza de los actores políticos que nos han traído aquí, pero es evidentemente una cosa muy inédita. Pero eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que estamos viviendo, un momento muy, muy particular, efectivamente. Gracias, Juan de la Puente, por acompañarnos. Esta noche vamos a una pausa, regresamos con lo último de Cara a Cara.